Hoy vamos a iniciar con nuestras presentaciones de las aplicaciones de la microbiología ambiental. La idea es que cada grupo va a tener 15 minutos para su exposición. Una vez terminado este tiempo, pues hasta ahí tienen para terminar el seminario. Es decir, que si no alcanzaron a terminar la presentación, hasta ahí paramos para alcanzar a terminar con los 7 grupos que tenemos asignados. Luego de esos 15 minutos tendremos 5 minutos para preguntas, preguntas que puedo realizar yo o si algún otro compañero tiene alguna duda, pues también la puede realizar. Vamos a hacer la presentación al azar, entonces yo escojo un grupo y la idea es que vayan presentándolo. Yo les aviso cuando les esté faltando 5 minutos y cuando les falte un minuto para terminar su tiempo establecido. Entonces, sin más preámbulo, iniciemos con el grupo de biocombustibles, que es el grupo de Andrea Gómez, María Fernanda Ávila, Mónica Vera, Harold Núñez y Viviana Romero. Por favor, para que alisten su presentación y nos la vayan compartiendo. Y se prepara, después de este grupo, sigue el de los biodigestores, que sería el de Daisy Rodríguez, Juan Felipe Quimbayo, Sigifredo Grajales, Angie González y Juliana Hernández. Juliana González, creo. Vale, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Ya se ve la presentación? Sí, ya se ve, compañera. Sí. Bueno, el tema que nos correspondió a nosotros es los biocombustibles. Entonces, pues inicialmente vamos a empezar con, pues, ¿qué son los biocombustibles? Estos son recursos energéticos que, pues, al ser procesados por el ser humano, bueno, pueden ser procesados por el ser humano o se pueden dar a partir de materias que producen los seres vivos o las plantas que en este caso se denominan como la biomasa. Entonces, digamos que estos organismos son los que producen plantas o pueden convertir los desechos y estos se generan en líquidos, sólidos o gaseosos. Entonces, pues la finalidad de esta biomasa o esta materia prima es utilizada para poder liberar la energía contenida en estos componentes y pues mediante una reacción química se crea la combustión y pues de aquí se genera lo que son los biocombustibles. Dentro de la historia de los biocombustibles tenemos que pues esto se generó a raíz de la primera crisis petrolera que ocurrió en los años 70, en donde el petróleo encareció pues de manera descontrolada. Entonces digamos que esta crisis afectó a muchos países que no tienen reservas petroleras ni pueden extraer este recurso. Entonces, básicamente los países que más se vieron afectados, pues dada esta crisis, fue Brasil y Estados Unidos. Entonces, de acuerdo a esta crisis, se empezaron a mirar nuevas alternativas para poder reemplazar este petróleo y poderlo llevar a diferentes plataformas y poderlo utilizar de una manera diferente y que no se utilizara solamente no se utilizara el petróleo. Sí, profe, adicionalmente a eso, podemos agregar que, bueno, existían, no solo en el siglo XVIII y en el siglo XIX, se pudo, a partir pues, también de la revolución industrial, se dieron primero que todo, se observó los gases emitidos durante ese proceso. En este proceso entró lo que se llama la Agencia Internacional de Energía y pues dio, como que señaló la necesidad de desarrollar tecnologías que sustituyan el uso del petróleo. Y pues que ahí mismo como que pensaron en que, bueno, dijeron como que para el 2020 habían pronosticado una baja disminución de petróleo, entonces ahí nacen como las alternativas de crear nuevas tecnologías para que sustituyan eso.
Bueno, las ventajas que tiene el biocombustible, digamos que este es el costo, que claramente es un costo menor al de la gasolina y pues que es una alternativa con la que se puede contar con mucha disponibilidad, o sea que la podemos encontrar en gran medida en diferentes espacios, pues porque ya básicamente pues se extrae la materia prima de los residuos o los desechos que se generan. Estos procesos son más eficientes y consumen menos y contaminan también menos. También se trata pues de una fuente que se encuentra menos limitada que los combustibles fósiles. Entonces, digamos que esa es una de sus mayores ventajas, pues ya que el combustible fósil se demora mucho en biodegradarse y pues en generarse este recurso. También una de las ventajas es que genera la reducción de desechos y de residuos que pueden simplemente eliminar sin no aprovecharse, genera empleo, reduce las emisiones de carbono y azufre. Y pues en cuanto al manejo y almacenamiento, digamos que ocupa las mismas cantidades al producir o extraer el petróleo. Bueno, hablando del bioetanol, que es uno de los biocombustibles más usados, al igual que el biodiesel, este es un combustible dado a partir de la fermentación alcohólica del azúcar proveniente de productos vegetales como la remolacha, algunos cereales, la caña de azúcar. También lo podemos extraer de la madera de los árboles de pino, de eucalipto, entre otros productos. Estos azúcares generalmente se proporcionan naturalmente en forma de sacarosa, almidón o celulosa. El ciclo, básicamente, encontramos como tal, pues la fotosíntesis que hacen las plantas, y a partir de esto, gracias a la luz solar, el dióxido de carbono, el agua y los nutrientes pues, que están en el suelo, generan unas moléculas de hidratos de carbono y como tal la celulosa que se adhieren a la parte más fibrosa de la planta, y como tal ya esto es lo que se va a extraer para convertirlo en azúcares simples, y de ahí, gracias a la fermentación, poder obtener el bioetanol. Los microorganismos básicamente actúan aquí en la parte de la fermentación, que pues este es un producto metabólico de oxidación incompleto, que pues nos da como resultado como tal el etanol. Para esta fermentación generalmente se usan microorganismos de levaduras, y pues la más usada es la Helicobacter, bueno, algo así. Básicamente, los microorganismos tienen que tener una alta tolerancia al alcohol, a la temperatura y a los azúcares para que puedan ser utilizados en este proceso de fermentación, que es básicamente convertir la celulosa en glucosa para que ya se pueda convertir como tal en alcohol. El biodiesel es pues, otro biocombustible líquido. Este se obtiene a partir de lípidos naturales, de aceites vegetales o de grasas animales. Últimamente se han estudiado algunos procesos con microorganismos como para hacer el proceso más ecológico y más productivo. Los microorganismos usados en este proceso son los oleaginosos, que acumulan entre un 20% de los lípidos, y digamos que en la extracción de estos se da en triglicéridos, que es básicamente como se obtiene también de los aceites vegetales y de las grasas animales, o sea que el resultado es el mismo. Los principales microorganismos que se utilizan para este proceso de biodiesel son las microalgas, son las más usadas, ya que digamos que su crecimiento es bastante alto, únicamente que requieren de mucha luz y pues de grandes extensiones de terreno, por lo cual digamos que se han hecho estudios también con algunas bacterias y hongos para también hacer este proceso. Entre las más comunes está en las bacterias del género Streptomyces y Mycobacteria.
y ya básicamente el biodiesel se obtiene como tal con esos aceites y en combinación del metanol para producir ya como tal el biodiesel. Nos quedan 5 minutos. Biocombustibles de primera generación o convencionales son biocombustibles hechos a partir de cultivos alimentarios cultivados en la tierra. Con esta generación de biocombustibles, los cultivos alimentarios se cultivan explícitamente para la producción de combustible y nada más. Solo sirve para los combustibles, tales como ¿cuál? El azúcar, el almidón o el aceite vegetal obtenidos en los cultivos se convierten en biodiesel o etanol. Se fermentan, o sea, se hace una fermentación de las verduras y así es como se obtiene. ¿Pasas a la segunda generación? Los biocombustibles de segunda generación son combustibles fabricados a partir de varios tipos de biomasas, que significa cualquier fuente de carbono. La biomasa se deriva de la materia vegetal, pero también puede incluir materia animal. Mientras que los biocombustibles de primera generación están hechos de azúcares y aceites vegetales, en contrario de los cultivos herbáceos, los biocombustibles de segunda generación están hechos de biomasa lignocelulósica o cultivos leñosos, residuos agrícolas o materiales vegetales de desechos. La materia prima utilizada para la segunda generación de biocombustibles debería crecer en tierras que no pueden utilizarse para cultivar alimentos de manera efectiva y su cultivo no debería consumir mucha agua o fertilizantes. Esta forma de generación de combustibles tiene ventajas y desventajas. Las ventajas es que, a diferencia de los cultivos alimentarios regulares, ninguna tierra cultivable se utiliza únicamente para la producción de combustible. Las desventajas es que, la diferencia de los cultivos alimentarios regulares, pueden ser bastante difícil extraer el combustible. Por ejemplo, podría requerirse una serie de tratamientos físicos y químicos para convertir la biomasa lignocelulósica en combustibles líquidos adecuados para el transporte. Biocombustibles de tercera generación. Inicialmente se basa en la tecnología o en la filosofía de aprovechar las plantas acuáticas. En estas hablamos más que todo como de lo que son las microalgas, igual en la cuarta generación, a diferencia de la tercera y la cuarta generación. La tercera generación genera un tipo de residuo y en la cuarta hablamos de una generación o bueno, una modificación genética de unos microorganismos, los cuales son las cianobacterias. Hacen como modificación genética en esas bacterias, que son las cianobacterias, son las obacterias y las alobacterias. ¿Cambia? Cuarta generación. Bueno, en esta lo que les decía, hacíamos como referencia a lo que son las microalgas. En este tipo de microalgas existen 4 tipos, las cuales son las diatomeas, las algas verdes azules y las algas doradas.
pues en base a un artículo que habíamos leído, inicialmente se dan para hacer biodiesel, son las algas verdes, ya que tienen un contenido, o sea, triplican el contenido de lípidos, por lo cual son ideales para la producción del biodiesel. Bueno, entonces los biocombustibles más importantes que se han transcurrido antes del siglo, antes de Cristo, son tres, los principales que son el biogás, el etanol y el biodiesel. Bueno, el biogás es por la parte de fermentación que se ha transcurrido durante varios siglos. El etanol es también por parte de fermentación por carbohidratos y el biodiesel es por parte del estiércol y también a base de residuos orgánicos. Siguiente. Dejamos ahí, ya pasaron los 15 Eh, minutos, muchachos. Hasta ahí llegamos, Harold. Bueno, era lo que les decía, que ensayaran, muchachos, porque si uno no ensaya, pasa esto. Uno se extiende en ocasiones y no alcanza el tiempo para terminar la presentación, todo lo que se había preparado. Es un consejo no solo para ustedes, sino para todos los grupos. Cuando ustedes vayan a sustentar su tesis o su proyecto de grado, les van a dar 20 minutos para que sustenten lo que hicieron durante 3 meses, un año. Y esto solamente lo hicieron en un mes, muchachos. Y fue investigar simplemente 5 artículos. Entonces, imagínense cómo es sintetizar la información que uno obtuvo durante tanto tiempo. Son ejercicios para que ustedes vayan empezando a hacer esas exposiciones en un tiempo ya determinado. Vale, muchas gracias, muchachos. Tengo varias preguntas. Pues dentro de ellas, primero felicitarlos. Pues se nota que hicieron una buena investigación acerca de los biocombustibles. Les faltó fue el tiempo para poder explicar la metodología para producir alguno de ellos. Ustedes nos mostraban que teníamos diferentes productos y diferentes procesos que se conocen actualmente como 4 generaciones de biocombustible. Ustedes ya como futuros ingenieros ambientales, ¿cuál de esas 4 generaciones de biocombustibles les podrían recomendar a sus compañeros y por qué? Bueno, pues primero que todo, pues todos los 4 son de gran importancia debido, pues tienen sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Pues la primera, pues pienso que serían, pues la tercera es como algo que podemos generar desde casa, ¿sí? Que son por medio de microalgas, pues que sería como la más fácil para poder crear algas y pues de ahí sería, por ejemplo, por medio de aguas de que podríamos sacar, por ejemplo, como sacaban o sea, como hacen ahorita la gasolina por medio de fósiles, pues entonces esto ocasiona que al hacer gasolina, entonces hay que se pueden dañar reservas, entonces podríamos adicionar que tener una constancia de las reservas, ¿me hago entender? Entonces, para no dañar las reservas, pues podríamos, esa es como la más importante, la generación número 3. Profe, personalmente, o sea, en el artículo, pues en un artículo en el que leí que que hablaba más que todo de las microalgas, en de los biocombustibles de 4ª generación, me convence más eso, o bueno, esta generación, porque, bueno, inicialmente hablamos sobre la creación, digamos, de las plantas acuáticas o de aprovechar las plantas acuáticas y las algas. Una de las ventajas que tiene es que tiene una gran absorción de CO2, o sea, lucha contra el cambio climático, o sea, como que es pues como que combate, por decirlo así. Es de fácil como reproducción, más que todo lo que hablaban, pues como en el artículo, eran sobre las algas verdes. Decían que tenían una alimentación, la alimentación que tiene
de nitrógeno y fósforo hace que incremente el contenido de los lípidos, asimismo genera más o sea, es como que más productivo para generación de biodiesel. ¿Listo? ¿Alguien más? Pues sí, profe, digamos que ya Vale, sí, estoy de acuerdo con usted. junto con lo que han dicho mis compañeros, la que nosotros recomendaríamos sería la tercera generación, que sería pues el biodiesel con la producción de microalgas, ya que también estas se pueden producir en espacios eh, que pueden variar en sus condiciones. Entonces, digamos que no tiene que ser específicamente en un lugar con estas condiciones, con esta temperatura y demás, sino que es como una facilidad que da este método para la producción del biodiesel. Sí, profe. De hecho, hay un artículo sobre Michael Brink en el cual él dice que se debería hacer un cultivo de algas ¿qué? En las plantas de tratamientos de agua. Entonces, así ayudaría tanto para el tratamiento de aguas y pues también sería para un biocombustible. Entonces, sí nos parece muy factible. Además que no es tan caro. O sea, no es tan caro como, pues, es muy económico. Bueno, también el por qué escogimos Y también hay el- una fotobiología que pues ayuda como al proceso de las microalgas, como la producción de ellos, bajo condiciones controladas. Listo, muchachos. Bueno, sí estoy de acuerdo con la parte de utilizar la tercera generación, que es producción de biodiesel a partir de algas, por lo menos que ustedes dicen, porque nos permite también eliminar un problema ambiental que hemos hablado mucho en clase, que es la eutrofización, con todas esas algas que crecen en exceso en nuestras aguas, esos vertimientos, se pueden utilizar fácilmente para producir biodiesel. El problema, ¿cuál es con ellos? Que no podemos producir bioetanol ni biogasolina. Tocaría utilizar o la primera, la segunda o la cuarta generación. Pues biodiesel sí tendría que ser tercera generación y con eso no lo refuto. Nos faltaría para la gasolina, ¿cuál sería el que más utilizaríamos? Como microbióloga, pero es mi opinión, seguramente cambiarán en algunos otros. Yo prefiero no utilizar la cuarta generación porque la modificación genética nos trae problemas como los que estamos viviendo actualmente. Cambiamos los genes de un organismo y no sabemos qué va a pasar, cómo va a reaccionar, qué efectos va a traer sobre el ecosistema. Entonces, todo eso hay que evaluarlo, no solamente la parte de la eficiencia, que es lo que les preguntaba a ustedes, sino la parte ética y qué va a pasar con los ecosistemas, porque estamos igual transformando en algo que antes no existía. Vale, muchachos, muchísimas gracias. Creo que quedó clara la información. Gracias, profe. Gracias, profe. A usted. Gracias, profe. Recomendaciones para todos, muchachos. Ojo con la pronunciación. Recuerden que cuando tenemos un microorganismo que tengas una C y una H, lo pronunciamos como si fuera una K, la Escherichia coli, no la Escherichia coli. Cuando vean una P y una H, como si fueran una F. Una doble L, como si fuera solamente unita. Entonces, para que por favor revisen para la pronunciación, porque estamos aquí, digamos que un poco más en confianza, pero cuando ya estén ustedes como profesionales, pues ahí pueden ser dado algo, un caso de burla porque no están pronunciando bien. Entonces la idea es que ustedes desde acá aprendan a pronunciar esos nombres. Si no saben cómo hacerlo, pues me preguntan y lo cambiamos antes. Listo. Bien que se aliste el grupo de bioplásticos, que en este caso es el grupo de Astrid Lorena Vanegas, Jaime León, Sharon Lesmes,
David Remolina y Marisabel Martínez. Qué pena, profe. ¿Qué grupo dijiste que sigue? El que había anunciado antes es el de los biodigestores. Y después de este sigue el grupo de bioplásticos. Buenas noches, profe. ¿Me confirman, por favor? Sí. Ya ven la pantalla. Ay, no. Es que Juliana me imprimió esto. Ay, profe, qué pena, un segundo, es que estoy teniendo problemas. Me dice que no puedo compartir la pantalla. No te preocupes. Listo, ahora sí me confirman, porfa, si ven. Sí, sí se ve. Listo. Bueno, buenas noches. Nosotros les vamos a hablar acerca de los biodigestores. Los integrantes del grupo son Juliana González, Julie Hernández y quien les habla, Carolina Rodríguez. Juliana. Buenas noches, chicos. Ok. Buenas noches. Bueno, lo primero es saber qué es un biodigestor. Y un biodigestor son sistemas diseñados para optimizar la producción de biogás por medio de desechos orgánicos. Lo que permite con esto es generar energía limpia, renovable y de bajo costo. Eso por una parte. Por otra parte, tenemos los parámetros. Si puedes cambiar por favor la diapositiva parámetros, cámbiala y ya hablamos acerca de eso. Gracias. En cuanto a los parámetros matemáticos que pueden expresar cómo funciona un biodigestor o la producción de metano, del gas metano, es en la parte derecha, si pueden verificar que dice PCH sobre BCH, B reactor por tiempo. Entonces les voy a explicar. PCH es la productividad del metano, BCH es el volumen del metano generado, B reactor es el volumen de materia dispuesta en el recinto fermentado y obviamente T es tiempo. En la siguiente fórmula que permite estimar el metano máximo para un producto determinado, M max es metano máximo, BCH, volumen del metano generado, S total es la cantidad de materia orgánica utilizada en el proceso. La devuelvo, la paso para donde la paso. Devuélvela para el proceso. Entonces, en la imagen muestra básicamente cómo funciona un biodigestor. Como elemento número 1 tenemos donde se recibe toda la materia orgánica. De esta va dirigida hacia el tanque, que por lo general es cilíndrico, y se agrega agua y se mantiene a una temperatura de entre 25 y 36 grados centígrados.
La temperatura, pues se supone más o menos ideal que debe haber en el biodigestor, como tal en el tanque cilíndrico, es de 35 grados centígrados. Esta temperatura ideal es para que todos los microorganismos como que cumplan su función. Después de esto, pues se espera más o menos de 5 a 20 días que se realice el proceso. Después nos muestran en la parte de arriba una válvula que controla la presión de la salida del biogás. Después está el filtro que elimina un gas que resulta como tóxico o corrosivo, que es el sulfuro de hidrógeno. Después nos muestran como el recipiente donde recibe el biol o otros residuos del proceso. Y después nos muestran pues la válvula del biogás. Bueno, los factores químicos. Los factores químicos son los sustratos ideales para la digestión anaerobia de un biodigestor. Dentro de los factores químicos principales están las composiciones químicas del sustrato, la adición de grasas y las combinaciones de los sustratos. ¿A qué se refiere con sustratos? Cuando hablamos de sustratos, hablamos de todos los desechos que son orgánicos, ya sean de origen agrícola, industrial, doméstico o municipal. Asimismo, también están incluidos las excretas de origen animal y humano. Bueno, los más ideales para el proceso de un biodigestor los más utilizados son los residuos de industria alimentaria y actividades agrícolas, ya que son ideales para la digestión anaerobia. ¿Por qué? Porque no contienen contaminantes, ni patógenos, ni metales pesados. Dentro del proceso de un biodigestor se habla de una relación carbono-nitrógeno, es decir, que esta proporción debe estar entre un 20 y 30 partes del primer elemento por cada parte del segundo. ¿A qué se refiere esto? A que la relación carbono-nitrógeno siempre se maneja más o menos de 2 a 1, es decir, si hay más, digamos, si hay más nitrógeno, se disminuye la producción de biogás porque se forma amonio, el cual favorece la degeneración anaerobia. Bueno, el amonio libre, como ya les decía, es inhibido para la fermentación anaerobia y puede ser tóxico para las bacterias metanogénicas. Por esta razón, entonces se habla de una relación carbono-nitrógeno. Debe haber una relación muy balanceada para que no hayan, digamos, no mueran las bacterias. Cuando hablamos de la combinación de sustratos, se habla de que en un estudio realizado, donde se utilizó solo excretas animales, se verificó que había una baja producción de biogás. Y en el momento en el que se mezcla con los residuos vegetales, aumentó hasta en un 50% la producción de biogás. Bueno, y cuando hablamos de la adición de grasas, se habla de que las grasas vegetales son las que poseen un alto potencial energético debido a su composición química y elevado contenido de lípidos degradables por bacterias anaerobias. Cuando se agregan a los biodigestores las grasas vegetales, puede aumentar hasta en un 2400% la productividad del biogás. En un estudio realizado en Costa Rica por unos investigadores de la EART, comprobaron que al adicionar las grasas aumenta hasta en un 50%, hasta en un 2400% la productividad de biogás. Es decir, inicialmente cuando no se había adicionado grasas, se había tenido una producción de aproximadamente 244 litros de biogás y al haber adicionado un 5% de grasas se presentó un volumen de 477 litros. Además también se dice que, y está comprobado, que es mucho más viable y factible utilizar grasas vegetales y no grasas animales, ya que con las grasas animales se puede aumentar el riesgo de transmitir enfermedades. Bueno, ahora siguen los factores físicos. Dentro de los factores físicos se encuentra la temperatura.
que se encuentra en una escala o en un intervalo de 5 grados centígrados a 60 grados centígrados. Sin embargo, para que la descomposición sea ideal, debe estar en 35 grados centígrados, como ya lo habían mencionado anteriormente. Sin embargo, hay bacterias como las metanogénicas que son sensibles a las altas temperaturas debido a que su crecimiento es más lento. Eso por un lado. Sin embargo, también es importante explicar qué son las bacterias metanogénicas. Son microorganismos anaerobios que obtienen su energía mediante la producción de metano, utilizando sustratos como dióxido de carbono, acetato y sustratos de metilo. También utilizan fases como hidrólisis y acetanogénesis. Luego sigue la separación de sólidos. La separación de sólidos se realiza por dos técnicas, flotación y sedimentación, disculpe. La flotación es la separación de partículas de una fase líquida y la sedimentación separa partículas más densas de la parte líquida por acción de la gravedad. Luego sigue la separación de fases. La separación de fases separa compuestos orgánicos complejos en compuestos complejos simples. A esto se le llama hidrólisis. Lo siguiente es la acidogénesis, que es la obtención de ácidos grasos. Luego hay otra fase que es la acetanogénesis, que es la producción de acetato. Y por último, la metanogénesis, generación de metano. Todas estas fases deben estar separadas para así optimizar las condiciones del pH y de la temperatura, para que la descomposición como del material orgánico sea productiva y pues el biogás se genere de manera efectiva. ¿Puedes pasar la diapositiva, porfis? Les quedan 5 minutos. De acuerdo. No, devuélvela. Ahí. En cuanto al nivel de humedad, todos los desechos orgánicos deben tener una humedad alta, entre 80 y 90%. Se debe mantener un equilibrio entre carbono y nitrógeno y aparte el pH debe tener un nivel de acidez entre 6.5 y 7.5 para alcalinidad o neutro, que neutro 7.5 y alcalinidad 8.5, que sería como lo más óptimo. Y obviamente, como es un proceso anaerobio, debe tener ausencia de oxígeno. En cuanto a los factores biológicos, encontramos que este sistema tiene un rendimiento de digestión anaerobia que está ligado principalmente a las estructuras microbianas. Como primera estructura tenemos la adición de bacterias termófilas, que estas son las que aportan un rendimiento al sistema anaerobio, ya que están ligadas como tal a la estructura microbiana, y las de las bacterias metanogénesis que promueven el aumento de la productividad de los biodigestores y así es posible inocularlas. Siguiente. Dale con la siguiente. Ok, perdón. En cuanto a las ventajas y las desventajas, tenemos como desventajas, pues que se produce ácido sulfúrico. También tenemos que las temperaturas a veces pueden ser limitantes en lugares extremos y también que la ubicación del biodigestor tiene que estar muy cerca a donde se recolectan los residuos o la biomasa. Como ventajas tenemos que se aprovecha la producción natural del biogás. También podemos redirigir y aprovechar los gases del efecto invernadero producidos por los vertederos y las granjas industriales. También esto fomenta el desarrollo sostenible. O sea, que van 4 especiales, los 7 acá especiales. Listo, profe, muchas gracias. Minutos 20 segundos de tiempito. ¿Qué les faltó ahí? Al final haber presentado un
un artículo chiquito mostrando un ejemplo de cómo se realizaba. Sin embargo, pues se nota que gran parte de la preparación de la teoría pues tenía esos artículos científicos, pero pues sí faltaba al final mostrar una metodología y el resultado que se obtuvo después de haber utilizado mezclado ciertos componentes. Pero igual las felicito por la preparación. La presentación, es decir, ese PowerPoint es adecuado, pues, porque el manejo tanto de letras como de imágenes, pues permitió pues seguir la continuidad del seminario como tal. Vale. Tengo dos preguntas para ustedes. Ustedes nos hablaban de unas condiciones de pH y temperaturas que se manejan a lo largo del biodigestor. Por ejemplo, temperatura que estuviera entre los 5 y los 60 grados centígrados. ¿Cuál sería entonces realmente esa temperatura y ese pH ideal que se debe manejar? Pues dentro del rango de la temperatura que está como de 5 a 60, se dice que la temperatura ideal para todos los microorganismos está en 35. Y el rango del pH, que pues dicen que al principio es como un poquito ácido, pero ya después se pone neutro o alcalino, el pH ideal sería 7 o 7.5. Profe, respecto, digamos, al artículo científico, pues nosotros nos basamos para toda la información en artículos científicos como tal. Sin embargo, dentro de la investigación, yo encontré fue un artículo científico de un biodigestor, pero es un biodigestor de bajo costo, un biodigestor casero, en el que, digamos que con un cargue diario de aproximadamente, creo que eran 500, creo que eran 10 kilos de como tal de residuos sólidos, de residuos de desechos, adicionados con agua. El agua se adicionaba tibia porque era en una zona fría, entonces para mantener la temperatura y que se diera la producción de biogás, pues se manejaba tibia. Alcanzaban a producir biogás hasta para 6 horas diarias, digamos, manteniendo todos los puestos en funcionamiento. Digamos que lo normal es que una estufa, digamos, traiga 4 puestos. Los 4 puestos podían estar funcionando y se daban hasta 6 horas diarias, sin parar. Vale, hubiera sido más interesante, pues bien, pero hubiera sido mejor que lo hubieran puesto en la presentación, pues para ver un poquito más los datos del artículo, pero igual. Muchas gracias por la información. Última pregunta, pues teniendo en cuenta el ejemplo que acaba de dar Daisy, ¿cómo podríamos evaluar, o mejor, cómo se podría controlar la producción de ese biogás? Que sabemos que es un gas que es inestable, que dependiendo de la producción, como ustedes bien lo mostraron, y del sustrato que adicionemos inicialmente, tendremos al final cierta concentración, cierto producto. ¿Cómo podemos controlarlo? Obviamente para que estos gases, para que no ocurra una explosión, ¿cómo podríamos controlarlo? Bueno, profe, primero, digamos que en la construcción del biodigestor como tal, también se habla de tener una válvula que sea donde se almacene el gas. ¿Para qué? Para que digamos que como no se está utilizando todo el biogás todo el día, entonces pueda ser almacenado. Se tiene que mantener, digamos, no directo al rayo del sol, porque si no, pues eso puede hacer que se eleve la temperatura y, digamos, explote. También se habla de escoger muy bien los sustratos que se van a utilizar, por eso se habla de utilizar más, digamos, grasas vegetales y no animales por el tema de las enfermedades. Y también comentaban el hecho de hacer un proceso de pasteurización, que era como para eliminar todos los gérmenes que eran patógenos de lo que eran los residuos de cocina, digamos, residuos de fábricas, de mercados, en ese caso para evitar, digamos, que sea la producción de enfermedades o esto.
También influye mucho, digamos, la cantidad de material orgánico que uno vaya a incluir en el biodigestor. Digamos, a mayor cantidad de materia orgánica que uno incluya, pues mayor va a ser la producción del biogás. Vale, muy bien, Inés. Los felicito. Me completo y la información fue clara. Gracias, profe. Vamos entonces. Gracias, profe. Siguiente grupo. Gracias, profe. A usted. Producción de bioplásticos, por favor, para que continúen. Y después de este grupo, iríamos con el de hongos en el proceso de bioremediación. Les voy a ir compartiendo el link de asistencia mientras. Profe, perdón, ¿qué grupo sí, por favor? ¿Qué grupo sí? ¿Bioremediación? El de los biopolímeros. Gracias, profe. Después de ellos, el de hongos en bioremediación. Buenas noches, ¿todos ven la pantalla? Sí, empieza. Sí. Listo, vale. Sí, señor. Buenas noches. Bueno, entonces buenas noches, nosotros vamos a hablar sobre la producción de bioplásticos a través del ácido láctico. Bueno, nuestro grupo está conformado por Astrid Lorena Vanegas, Jaime Andrés León, Sharon Nicole Lesmes, David Francisco y María Isabel. Entonces, Lorena. Bueno, ¿qué son los bioplásticos? Los bioplásticos son aquellos derivados de la biomasa que son capaces de degradarse biológicamente, dando lugar principalmente al dióxido de carbono, agua y compost. En algunos bioplásticos son derivados del almidón de maíz y la caña de azúcar. Estos bioplásticos son producidos gracias a la descomposición que realizan algunos microorganismos. Bueno, ¿qué es el ácido láctico? El ácido láctico es un ácido hidroxopropanoico incoloro que se obtiene a partir de la fermentación de la glucosa. Algunos tipos de ácidos lácticos podemos encontrar los derivados de la celulosa, los PBAT, los ácidos adípicos y los poliácidos. Siguiente. Bueno, para la degradación de los poliácidos, bueno, el ácido láctico debe sufrir un proceso de degradación en ciertas condiciones para la generación, pues, de los bioplásticos. Principalmente debe existir una ruptura de cadenas con el fin de hacerlas más cortas. La degradación hidrolítica derivada de la absorción por agua, gracias a esto se hidrolizan los enlaces de tipo ester y se da lugar a unos oligómeros de menor peso. Se realiza, estos microorganismos realizan un proceso de metanización, que es una degradación biológica de la materia orgánica anaerobia, o un compostaje, que ya es una degradación biológica de la materia, pero ya de carácter aerobio. Para que haya una correcta degradación por microorganismos, deben presentarse de manera anaerobia y a unas temperaturas altas, ya que estos organismos que realizan esta degradación del ácido láctico son microorganismos facultativos. La temperatura en la que ellos se degradan el ácido láctico oscila entre los 175 a 178 grados centígrados.
Buenas noches. Con respecto a las propiedades físicas y químicas, con respecto al ácido láctico, entonces, teniendo en cuenta la naturaleza que tiene el ácido láctico, ¿sí? Se puede obtener ya los poliácidos. Y como esto se obtiene de acuerdo a al resultado de la polimerización del ácido láctico. Igualmente se presenta, digamos, una cristalinidad del 37%, presenta también una transición vítrea que oscila entre los 60 a los 65 grados Celsius, y el punto de fusión también oscila alrededor de los 173, 178 grados Celsius. Igualmente, teniendo en cuenta estas propiedades del ácido láctico como tal, es una alternativa con respecto a los petroquímicos, ya que estos se generan por fermentación agrícola, como lo que comentaba mi compañera, el almidón de maíz, ya que eso es a base de carbohidratos. ¿Sí? Igualmente, hace algún tiempo como tal, el costo como tal para obtener el ácido láctico era súper caro, era más costoso inclusive que los productos a base de petroquímicos. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo y han visto que la naturaleza como tal del ácido láctico es mucho más ventajosa, por así decirlo, entonces ese costo de producción ha ido disminuyendo a medida que ha aumentado el costo del petróleo. ¿Qué pena, si me escucharon? Sí, ahí se está escuchando. Vale. Bueno, para la obtención del ácido láctico se utilizan algunos microorganismos y algunos elementos como materia prima. Entre ellos están el salvado de trigo, la madera pretratada, el maíz, la celulosa, la cebada, el almidón de trigo y el almidón de maíz, como ya nombraba mi compañero. Entre los microorganismos que degradan esta sustancia están los lactobacilos, que son gram positivas, son facultativas, como ya lo había nombrado anteriormente, y ellos, gracias a la producción de ácido láctico que ellos producen, su ambiente siempre es ácido. También está el Rhizospus, que es un hongo fitopatógeno que se encuentra pues básicamente en el almidón del pan, y los lactobacillus vulgaricus. Buenas noches, compañeros. Bueno, pues yo iba a decir, iniciando la definición sobre el bioplástico, pues estaba solucionando un pequeño inconveniente que estaba teniendo. Pues reforzando un poco lo que decían mis compañeros, o bueno, mi compañera Lorena. Por la parte de la definición de bioplásticos, se puede decir que estos son aquellos materiales plásticos que son certificados como biodegradables o en este caso de origen renovable. De esta forma, pues este tipo de material se puede utilizar como materias primas en los recursos tanto agrícola, forestal y en la parte animales. También los grupos de polímeros considerados como BLP, que ya en el caso serían los bioplásticos, son de PLA, que es ácido poliláctico, y el PHA, que es el polihidroxiloalcaloato, que en este caso ese es el amión, lo que venían mencionando mis compañeros anteriormente. Y también almidones complejos y otros poliésteres sintéticos. Eventualmente en este caso este es de origen petrolífero. En cuanto pues a la parte de producción del bioplástico, pues encontramos como dos tipos de producción. Lo que es la producción de PHA en plantas. En este caso las plantas pues son consideradas como una alternativa ideal para la producción del biopolímero. También se tiene en cuenta que se puede cultivar en grandes cantidades utilizando pues una fuente de energía más económica que existe, que en este caso sería la luz solar.
El inconveniente que se encontró en el momento para el proceso de cultivo de este tipo de planta es en la producción de PHA, el cual es necesario para solucionar una serie de problemas. Uno de ellos, en este caso, es el metabolismo vegetal, el cual es altamente compartimentalizado, lo cual complicó pues un poco el proceso para su producción. El otro proceso, que es por microorganismos, este se desarrolla como un proceso de producción de PHA, que es en la parte del plástico, mediante fermentación utilizando microorganismos, los cuales es necesario para poder optimizar el rendimiento y la facilidad de purificación del mismo. Y también se fundamenta como el costo de los sustratos utilizados para su obtención. Pues me falta decir este pedazo, pues ahí sí mis compañeros continúan con lo que pues falta del tema. Gracias por su atención. Bueno, entonces volviendo al tema de la obtención del ácido láctico, entonces la producción biotecnológica de esta producción de ácido láctico, inicialmente, pues básicamente, perdón, se hace por medio de la fermentación de sustratos ricos en carbohidratos, los cuales se van a ver involucrados algunos microorganismos, como son las bacterias y los hongos. En este caso, pues ellas formarían nontiámeros, perdón, ópticamente activos, depende del tipo del microorganismo también. Digamos que en este caso, pues se debe tener en cuenta la inmovilización o recirculación del microorganismo, el pH, la temperatura, la fuente de carbono, la fuente de nitrógeno y el método de fermentación empleado y la formación de los subproductos. Bueno, entonces aquí pues, esto es un esquema básicamente perdón, el proceso de la fermentación. Entonces, inicialmente aquí en la parte de recursos debería pasar, o pasa más bien, el tema de la hidrólisis del sustrato hasta el almidón fermentable. Entonces, seguido serían los carbohidratos, que en esta parte pues ya se hace el tema de la fermentación de almidón hacia el ácido láctico. Y esto de acá, esta es cuando la fermentación se hace en estado sólido. Es decir, de una vez desde el recurso, ya lo paso de una vez a la fermentación, a la masa ya fermentada. Y por último sería la parte de purificación del ácido láctico, la cual se convertiría ya sea en un isómero puro, en isómeros puros, ya sea positivo o negativo. Bueno, continuamos con la fermentación láctica. Este es un proceso celular anaeróbico donde se utiliza pues la glucosa para obtener energía y donde el producto de desecho es el ácido láctico. Este proceso lo realizan muchas bacterias llamadas bacterias lácticas. También lo hacen algunos hongos. Pásala. Nos quedan 4 minutos. El proceso fermentativo pues va a ocurrir en condiciones anaerobias. La fermentación responde a la necesidad de la célula, que es de generar la molécula de NAD, pues que ha sido consumida en el proceso energético de glucosis, en donde la célula transforma y oxida la glucosa en un compuesto de 3 átomos de carbono. El ácido pirúvico, que obtiene 2 moléculas de ATP. Sin embargo, en este proceso se emplean 2 moléculas de NAD que actúan como aceptores de electrones y reducen la NAD, para que se pueda tener lugar a las reacciones de la glucosis, que van a ser las productoras de energía, que es necesario reoxidar el NAD. Esto se consigue mediante cuando se ceden los 2 electrones de NAD al ácido pirúvico, que reduce a ácido láctico. En los parámetros de fermentación tenemos pues como principal la temperatura, que es la que crea las condiciones óptimas para el desarrollo de microorganismos que van a ser los responsables. Ejerce una influencia fundamental en la calidad del almidón fermentado, de los almidones que nos comentaban mis compañeros.
y de ello depende además la duración de la fermentación. Tenemos también que para evitar las pérdidas de la calidad, la temperatura de fermentación debe estar entre los 10 a 20 grados centígrados. Otro parámetro que debemos tener en cuenta es la exclusión del aire. Las bacterias lácticas pertenecen a microorganismos anaerobios facultativos, es decir, que pueden desarrollarse tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Sin embargo, en el proceso de fermentación no tiene lugar la presencia del aire, por lo que se tomarán las medidas correspondientes para evitar que entre el aire. Las bacterias productoras de ácido láctico, especialmente hongos y levaduras, que solo son convenientes en cantidades limitadas en la primera fase de la fermentación. Por último, la mejor forma de evitar la presencia de oxígeno en el proceso de fermentación consiste en cerrar pues, el tanque o el recipiente que se esté utilizando para evitar su ingreso. Bueno, en cuanto a los microorganismos, inicialmente estarían las bacterias acidolácticas, en este caso los hongos. Estos serían como los más utilizados porque ellos crearían isómeros óptimos, ya sean positivos o negativos. Entonces, la implementación de los hongos para la creación del ácido láctico va a ser mucho mejor, ya que nos puede proporcionar estos isómeros positivos y negativos, en comparación de las bacterias que únicamente crearían solo un isómero óptimo, ya sea positivo o negativo. David. Ah, sí, sí. Qué pena. Listo. Bueno, con respecto. ¿Perdón? Ya, llegamos 15 minutos. Se les acabó el tiempo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Se nota también la investigación que realizaron, la preparación que se dio durante este mes. Tengo 3 preguntas para ustedes. Nos estaban hablando de cómo diferentes microorganismos pueden hacer ese proceso de la obtención primero de ácido láctico y luego de esto hacer la conversión ya al ácido poliláctico para generar finalmente el polímero. Ustedes nos mostraron una diapositiva, si quieren pueden mostrarla, donde presentaban diferentes microorganismos y el sustrato que utilizaban para obtener ácido láctico. La pregunta es, ¿en qué varía la producción de ácido láctico de acuerdo al sustrato o al microorganismo? Esto de acuerdo a esa es. Si ustedes se fijan, estamos utilizando el mismo microorganismo varias veces. Pero lo que cambia es el sustrato. ¿A qué creen que se debe eso? Es el mismo microorganismo, pero me cambia el sustrato. ¿Por qué creen que pasa eso? Si se dan cuenta, la última columna del rendimiento varía. Estamos hablando que el lactobacilo está trabajando en la mayoría de procesos de producción de ácido láctico, pero me cambia radicalmente el rendimiento con respecto a la materia prima que se utiliza. ¿Por qué creen que cambia esto? Profe, según lo que habíamos leído con nuestros compañeros y sobre el tema, es una de las posibilidades por la cual se ve esa variación, es digamos que ya en sí es por el microorganismo como tal. En el caso por lo menos del Rhizopus oryzae, ¿qué es lo que pasa con él? Aunque genera grandes cantidades de ácido láctico, ¿sí? En su forma física como tal, ya que tiene grandes micelios, entonces eso genera pues un aumento en la viscosidad del medio de fermentación, lo que hace es que se prolongue como tal ese periodo de fermentación.
por lo cual puede, aunque se genere grandes cantidades, pues se generan a más tiempo, por así decirlo. Por eso se puede ver, pues en este caso, en la gráfica como está, esa variación del rendimiento como tal. Profe, pues complementando lo que dice mi compañero, pues todo varía dependiendo de la materia prima, como podemos observar en la primera columna. El salvado de trigo tiene la posibilidad de, ¿cómo lo explico? De que obtiene un rendimiento del ácido láctico más elevado que cualquier otro elemento, como por ejemplo la celulosa o la cebada. Entonces, dependiendo de la materia prima, varía el microorganismo. La presencia de ese microorganismo, pues en ese rendimiento. Sí, señora, depende de la materia prima, también porque es lo compleja que sea el sustrato. Entonces, lo que ustedes decían, salvado de trigo, el mismo salvado del arroz, es muy sencillo en cuanto a la descomposición de este elemento, debido a que básicamente es almidón. Pero si lo comparamos con la celulosa, recordemos que tiene una complejidad bastante elevada. Imagínense el tratamiento de la madera tratada, también tiene celulosa y lignina. Seguramente estas bacterias no son capaces de degradarla, entonces por eso se ve el cambio tan radical en la eficiencia. Vean ahí, la primera, que es el salvado de trigo y de arroz, es 129 gramos por litro, mientras que el tratamiento, la madera tratada, es la mitad y menos, 48 a 62 gramos por litro. Entonces, básicamente depende, es de la materia prima. El microorganismo es un lactobacillus, el que estamos viendo ahí en su mayoría, pero dependiendo de la materia prima y cómo se le esté ofreciendo al microorganismo, va a cambiar el rendimiento. Vale, muy bien. Siguiente pregunta. Por las presentaciones, por los artículos que ustedes me enviaron, pues se dieron cuenta que también se produce ácido láctico de manera sintética. ¿Cuáles creen que son las ventajas o desventajas de producir ácido láctico a través de microorganismos? Profe, yo pensaría que las ventajas de utilizar los microorganismos para la producción de ácido láctico y pues posteriormente pues bioplástico, pues digamos que es el tema económico, ¿no? Digamos que hacer todo ese procedimiento con las bacterias va a ser mucho más fácil que hacerlo por un medio sintético, ¿no? Digamos que eso sería lo que va a primar dentro de los dos procedimientos, el tema económico, y que digamos que es mucho más fácil realizar este procedimiento con los microorganismos. ¿Listo? ¿Alguien más? Profe, pues en un artículo que encontré, pues de lo que tú... ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ah, qué pena. No. Sí, Sí, María. qué pena. No, pues en un artículo pues que hemos encontrado con mi grupo, pues en la parte de producción, lo que tú decías por la parte de microorganismos, también se tenía que tener en cuenta que es necesario optimizar el rendimiento y la facilidad de purificación del polímero y pues fundamentalmente abaratar el costo de sustrato utilizando para así, obtener su obtención. También de igual manera, también, bueno, una parte de lo que encontré, perdón por el ruido. Perdón, que estoy muy nerviosa, qué pena. Bueno, pues entonces observaron, perdón, que, bueno, pues en ese caso se dieron cuenta que también en cuanto al reciclado del plástico, aliviaría pues un poco la situación en cuanto pues a la producción de ácido láctico. Pero también, sin embargo, se dio cuenta que la producción de plástico, pues, o que en este caso se reemplace el uso como tal, es muy difícil,
teniendo en cuenta que el precio de los bioplásticos sigue siendo demasiado alto como para que se pueda desplazar a a los plásticos tradicionales. Pues debido a que pues, es necesario que, digamos, en este caso, así como lo que se está haciendo para la obtención del ácido láctico, también se pueda crear como otro tipo de estrategias para poder obtener ese tipo de ácido para así adoptar un costo similar, para que se pueda producir de una manera que pues ya se pueda dar reemplazo definitivamente del plástico tradicional al plástico que se estaría manejando, que sería el bioplástico, pues en este caso. Sí, señora, los dos tienen razón, pero pues esta última, digamos que es el mayor peso para que no estemos produciendo bioplásticos, sino que continuemos todavía con generación de polímeros sintéticos. Es el costo. Pues sale más barato producir plástico de manera tradicional que esperar que tengamos un residuo, procesarlo para convertirlo en ácido láctico y ese ácido láctico nuevamente procesarlo para generar este Sí, polímero. de igual Entonces, manera, sí, profe, pero lamentablemente sí, qué pena. no se sigue la producción. Sí, no, profe, que de igual manera, pues también en los artículos que pues que se han leído, pues también dice que pues el plástico como siempre se tarda bastante tiempo en degradar y más que todo pues cuando son desechados al océano. Pues de igual manera, pues la creación de este bioplástico, la idea es que su degradación sea más óptimo y no tarde tanto como pues el plástico tradicional. Pues después esa la idea de la creación de ese tipo de material. Sí, esa es la idea y de esa manera ayudaríamos muchísimo al planeta. Ojalá de alguna manera logremos reducir costos para continuar la producción. Vale, muchachos, muchísimas gracias. Muy bien preparado. Las preguntas todas las contestaron muy bien. Continuamos entonces con el grupo de hongos en procesos de bioremediación. Gracias, profe. A ustedes. El grupo de hongos en procesos de bioremediación. Duan, Wendy, Juber, John Jairo. ¿Están por ahí? Sí, profe, ya, permítame un momentico. Vale. Mientras se preparan, no se les olvide, muchachos, diligenciar la asistencia. Veo que estamos 31 conectados y solamente 18 han diligenciado. Pero aquí no habló nada. Asistencia. Profe, ¿será que la puedes volver a enviar? Es que se me cayó el internet y entonces me tocó volver a ingresar a la reunión. Gracias. No te preocupes ahí. No. Bueno, Un momento, la ya. retroalimentación de la actividad. Vale, mientras tanto estoy aquí en comercial. Mientras tanto, entonces, les estoy comentando que la retroalimentación de la actividad se las estoy enviando vía correo electrónico. Ya a 2 de los grupos que sustentaron ya tienen su retroalimentación en el correo. Buenas noches, compañeros, buenas noches, profe. Pues nuestro grupo nos tocó los hongos en bioremediación. Bueno, pues el grupo está conformado por John Jairo Moreno, Wendy Ruiz, Joan Fernando, Andrés Quiza y Juber. Bueno, pues,
Bueno, pues en este lo podemos enfocar en que se puede decir como un tratamiento biológico, en remediar, si se puede decir, la contaminación de los suelos o el agua, de residuos tóxicos, químicos, o residuos peligrosos que se presenten en ellos. Puede pasar diapositiva. Bueno, pues voy a definir un poco cómo es este proceso. Es un tratamiento biológico espontáneo controlado que implica el uso de organismos vivos, pues puede ser bacterias, hongos o plantas, para reducir o eliminar de manera natural la acumulación de compuestos químicos, como nos estaba diciendo anteriormente, o de residuos peligrosos presentes en el aire o en el suelo o en el agua. Pues en este proceso tenemos remediación con plantas, microremediación, que es la de los hongos, que vamos a hablar a continuación. Son organismos que tratan de degradar, si se puede decirlo, los compuestos, como por ejemplo derivados del petróleo o los metales pesados que encontramos, como el plomo, el mercurio, que son nocivos y para un ecosistema o para el consumo de nosotros también. Bueno, la siguiente, no, la anterior creo que es, la de mineralización. Pues ellos tienen como un proceso para hacer este proceso. Y espera, profe, que se me perdió el pedacito. Ya, ay no, ya. Espera, profe, que se me perdió ya. Tienen que ser preparados, no con noticas. No, profe, es que estamos acá ya. Bueno, este proceso es una degradación de compuestos orgánicos en las materias más tóxicas, como el metano o en el dióxido de carbono, en aguas y sales inorgánicas, que se conoce como mineralización. Este mecanismo es un proceso que se hace en la naturaleza, se transforma mediante conservación biológicas o en condiciones específicas de la naturaleza o en presencia de oxígeno, en la naturaleza, mejor dicho. En el otro, profe, ¿me pasas la diapositiva? Pues acá podemos identificar que algunos de los compuestos en la naturaleza de la mineralización no se transforman, que es en otros diferentes compuestos. Con eso ahí nos podemos ayudar o mitigar en las formas de los metales. Pasamos. Bueno, pues para hacer todo este proceso de que estamos hablando, debemos primero analizar el suelo, identificar, por ejemplo, qué contaminante pueda tener el suelo, qué toxicidad o que tenga, pues, para identificar, por ejemplo, qué hongos se pueden hacer y identificar eso para poder ayudar en la contaminación, porque pues si nosotros vamos a un suelo y no identificamos qué contaminación tienen ellos, pues perdemos todo lo que hacemos. Y ya, profe. Pues no sé quién habla ahorita. Listo, profe. Entonces, el hongo que se va a utilizar como tal, pues es el Pleurotus ostratus como bioremediador. Entonces dice que el hongo produce unas enzimas, una enzima extracelular llamada lacasa, que es la que cataliza como tal la oxidación, y en eso ella degrada una lignina, que es un compuesto aromático como tal, y en esto se hace la putrefacción.
pues digamos que se consideran muy prometedores como tal estos hongos como bioremediador, tales en los suelos como en los sedimentos acuáticos. Y también pues digamos que en los cultivos que tienen las ventajas son por sus principales sustratos, digamos que se alimentan de madera, cáscaras, son grandes colonizadores. eh, digamos que su crecimiento es rápido, pues no, o sea, no es muy, muy rápido, pero pues como tal, en promedio es el 20% de lo que realiza. También tiene ventajas sobre las bacterias, porque digamos que por el hecho de que tienen hifas, pueden penetrar el suelo contaminados y producir enzimas extracelulares, y como tal almacenan grandes cantidades de metales como tal. Eh, pues digamos que los hongos que se identifican como tal, pues aparte del que hablábamos del pleurotus, están estos tres, que pues dicen que los hongos de producción blanca poseen un sistema enzimático extracelular capaz de romper una gran cantidad de enlaces diferentes. Entonces, pues en esto digamos que tienen la capacidad de como tal de absorber como tal el cadmio, el cobre, el mercurio y el plomo, pues que como tal son los que tienen peligro ambiental debido a su uso extensivo. Acá tenemos los contaminantes como tal, que son los que se pueden, digamos, en los que ellos son prometedores como tal para la bioremediación. Eh, digamos que eh, en el mercurio pues lo encontramos por la producción de lámparas fluorescentes, y también encontramos partículas de óxido de plomo. Entonces, lo que hace como tal la bioremediación, pues digamos que pues se busca como tal, si el proceso de hongos como tal sirve para hacer la bioremediación, que es lo más importante. Primero se hace el estudio del área que se desea como tal limpiar, y, y lo importante es que digamos que se mire que el tratamiento de bioremediación destruya como tal el contaminante y no haga como un intermediario como tal, no que se produzca otro componente por la bioremediación. Pues las ventajas que tenemos sobre esta bioremediación, pues que se pueden hacer en sedimentos acuáticos y terrestres. Como había dicho, pues tienen ninfas que como tal penetran en los suelos contaminados, y pues tienen acumulación de metales pesados. Pues las desventajas, pues son un producto que no tiene muchos cultivos y su precio como tal es elevado. Pues eso sería todo, profe, pues de nuestra parte. Y para completar un poquito acá lo que habló mi compañera, pues existen como tecnologías utilizadas para recuperar como suelos contaminados, ¿sí? Y pues entre las cuales se encuentran como la bioremediación como una alternativa, ¿sí? Eh, por ejemplo, esta aprovecha como el potencial metabólico de los microorganismos, perdón, que son bacterias y hongos, para transformar contaminantes orgánicos en compuestos más simples. Poco o nada contaminantes. Dentro de los contaminantes se pueden ver modificados por esta tecnología de los plaguicidas organopornados. Bueno, bueno, que algunos de los microorganismos que disminuyen el grado de toxicidad eh, de los compuestos nombrados son los siguientes, diversos a los tipos de hongos, que son los hipoloma y, y carillus. Eh, No se te está escuchando.
Bueno, pero pues también podemos encontrar pues unas técnicas convencionales, pues normalmente son utilizadas, pero son muy costosas y también perjudican mucho en el suelo. Pues una de las que encontramos es la incineración, la extracción de solventes y la solidificación, o el lavado de suelos, o el vertimiento controlado y eso, pero pues esencialmente lo más recomendado es la bioremediación, pues es un consumo de costos muy bajos y también pues trata en ayudar al medio ambiente. Pues normalmente pues es una tecnología como un poco, si se puede decir, nueva, no es muy llamativa, por ejemplo, en países no tan desarrollados, por ejemplo, acá en Colombia, eso pues no tenemos muchas técnicas para hacer este tratamiento de lo de los hongos. No sé qué dirán mis compañeros. Qué pena, profe, es que se me fue el internet. Eh, Vuelvo a comenzarme, bueno, para completar lo que están hablando mis compañeros. Pues que existen unas tecnologías utilizadas para recuperar los suelos contaminados, lo que ya venía diciendo, y pues entre los cuales se encuentra la bioremediación como una alternativa. Esto aprovecha el potencial metabólico de los microorganismos, bacterias y hongos, que serían en este caso, para transformar contaminantes orgánicos en compuestos más simples, ¿sí? Dentro de los contaminantes que se ven modificados por esta tecnología están los plaguicidas eh, y algunos de los microorganismos que disminuyen el grado de toxicidad de los compuestos órganos fosforados son los siguientes, por ejemplo, los diversos tipos de hongos y las bacterias, eh, eh, que demostraron tener una fuerte aceleración y en la degradación de, bueno, de todos estos compuestos. Otro de los microorganismos de estudio por la bioremediación es el hongo, que también está denominado como el hongo de pudrición blanca por su capacidad hipnótica, eh, por- que ha sido aprobado por una degradación de una gran variedad de compuestos. Eh, es una posible cepa promisora de la biomediación de suelos contaminados por los órganos fosforados. Profe, también pues para aportar, digamos que estos proyectos que realizan, pues en la parte social como tal, pues se beneficia mucho la comunidad, pues porque digamos que evitan como tal enfermedades, que es la que contrae el suelo para la agricultura, y también pues digamos el agua que beben los animales pues también es más limpia como tal. Y pues en el ámbito ambiental, también pues la bioremediación pues no es inmediata, pues ya que toma su tiempo, pero digamos que sí se ve como el cambio que realiza el medio ambiente como tal, pues digamos en los hongos en la supervivencia pues de las colonizaciones primarias y secundarias, pues, pues dicen que disminuye como tal en la proporción de los metales que los produce la actividad humana. Y eso sería todo, profe. Bueno, les quedaron 40 segundos. Me preocupa que no escuché ni a Joan ni a Juber. ¿Están por ahí? Sí, profe, aquí estamos. Profe, no, pues para concluir algo de todo lo que ya dijeron mis compañeros, pues es que la bioremediación en énfasis en los hongos, lo que busca es mitigar un poco la contaminación de los suelos, ¿sí? Y de esta forma beneficiar a la población como ya lo dijo en la anterior ocasión mi compañera Wendy. Sí, profe, eso para aportar.
Profe, pues el compañero Juber me dice que pues está sin internet y está que sale y vuelve y no tiene buena conexión. Y entonces, ¿cómo hacemos para evaluarlo? Profe, pues él me envió como un texto para que le hiciera el favor de hablar, o sea, por él, ¿sí? Para que no quedara sin nota. Ujú. Bueno, pues la parte que le iba a explicar, pues El jueves le hago señora, sobre la temática. El jueves le hago unas preguntas a él sobre la temática. listo, profe. Bueno, ¿qué se notó, muchachos? Que esta información ustedes no la consolidaron. Cada uno leyó lo que encontró y finalmente acá están llegando a hablar de lo que entendieron. Pero pues no se ve una continuidad, lo que digo, esa Profe, consolidación que se debiera, que debiera. profe, qué pena, pero no de todos. O sea, hay, pues, digamos, de mi parte, yo estudié y, pues, digamos que no fue, o sea, sí no hubo continuidad, pero pues cada quien era responsable de estudiar su parte, profe. Sí, pero también eran un grupo. En eso tienes razón. Y se notó realmente quién se preparó y quién no. Fue bastante evidente. Deja mucho que desear de parte de quienes no lo hicieron. Y pues eso también afecta al grupo, muchachos. Entonces, no solamente su nota, sino la de todo el grupo. Y pues, también piensen sus otros compañeros que se nota que entre todos consolidaron la información. Puede que no tenga el tiempo para eso, pero por lo menos presentan las diapositivas para que sus compañeros puedan llevar todo a un solo documento y no que al final, aporto tal cosa mientras los otros ya habían terminado su presentación. Entonces, es bastante molesto ver eso, disculpándome con las dos personas que se les notó que sí estaban preparadas. Los otros dejan mucho que desear. Entonces, la pregunta, bueno, son dos preguntas. Ustedes hablaban de diferentes hongos que trabajaban este proceso de degradación y de bioremediación. ¿Ustedes vieron que trabajaban solos o era necesario hacer un consorcio con otros hongos? Profe, pues digamos que pues presentamos cuatro grupos. Digamos que estos, lo que yo te decía, presentan como el mismo proceso de sus enzimas, de su lignina. Pues lo que yo investigué, pues decía que, digamos, en el caso del hongo de Pleurotus, pues se utiliza más para metales pesados. Entonces, em, la verdad no sé si no investigué más, pero no encontré que dijera que se fusionaran o que tuviera algo así, profe. Profe, pues lo que yo entendía, por ejemplo, que hacían como unas cepas que ellos miraban como que hongo sería más factible para hacer el tratamiento del suelo y ahí comenzaban a hacer el procedimiento porque pues ahí por ejemplo lo que estaba leyendo que pues hay unos suelos o unos hongos o bacterias que necesitan más oxígeno y pues que deberían también mirar qué microorganismo hacía el tratamiento indicado para los derivados del petróleo y los metales pesados, profe. Vale, gracias. Bueno, ¿esto es para Juven o Joan? Bueno, o Duan también que está por ahí. Yo no está conectado, entonces Duan. Hablaban ustedes que... Dime, profe. No escucho. No apaga el... Cierra el micrófono y espere que la profe le haga la pregunta.
ustedes estaban hablando que en la bioremediación se puede hacer tanto en medios líquidos como en medios sólidos. ¿En cuál de ellos sería un mayor rendimiento de esos procesos de bioremediación? ¿Y por qué? Pues, profe, porque una instalación, por ejemplo, es un ejemplo ¿sí? De un kilogramo de materia orgánica en estado sólido está como 10 veces más que su eliminación biológica por medio líquido, ¿sí? Y, y por el ¿cómo? Por ¿cómo le digo? Como por el procesamiento de los materiales y eso, ¿sí me entiende, profe? No mucho. Profe, digamos ahí, digamos que no, digamos, ese proceso se podría utilizar en aguas residuales, ¿no? Y las aguas residuales, pues en ese caso también algunas tendrían metales. Entonces, pues yo diría que, digamos, las dos tienen, pues, digamos, gran importancia al momento de hacer la bioremediación. O sea, ya sea tanto para agua como para suelo. Sí, son para los dos, pero sobre todo con medios líquidos no habría un soporte para los hongos, por lo tanto no tendríamos manera de adicionar el hongo como tal para la degradación, sino serían sus enzimas. Las enzimas que genera el pleurotus, por ejemplo, la que ustedes hablaban de la lacasa que degrada la lignina, Sí, señora. se aplicaría la enzima sobre el agua, pero no podríamos, como te digo, darle un soporte físico para que el hongo pueda crecer. Ah, ok, listo, profe. Profe, una pregunta, no sé. Vale, muchachos. Es que yo estaba buscando información y no encontré nada pues, específicamente acá en Colombia, si se hace esa tecnología acá en nuestro país o no sé, profe. Pero es difícil hacerlo. Quien lo está realizando realmente son investigaciones en universidades. Sé de varias investigaciones que ha hecho la Javeriana, por ejemplo, eh, aquí en Bogotá, con las curtiembres para reducir el cromo, están utilizando las enzimas de hongos y se ha visto una reducción del 50-70%. Los Andes también está haciendo investigaciones, pero ya que se haga a nivel industrial, que lo hagan las PETAR, no se está haciendo por el costo y por lo difícil que es la extracción de las enzimas. Por ahora, vamos solamente a nivel laboratorio, no se ha subido a una planta piloto o ya a nivel industrial. Ok, gracias, profe. Bueno, a ustedes les agradezco a los que se prepararon, a los que no. Les dejo un momento de reflexión para ustedes mismos. Esto es preparación para ustedes, información que les va a quedar a ustedes y si no aprovechan estos momentos, pues difícilmente lo van a hacer cuando ya estén trabajando. Sé que esto de estar en la pandemia, de estar a veces en la casa trabajando, desgasta mucho, quita mucho tiempo, pero hay que sintonizarnos en lo que estamos. Si ustedes están pagando para prepararse, también dense ese tiempo para hacerlo. Ya por el tiempo no alcanzamos a otro grupo, lo dejaríamos para el día jueves. Así que les pido a los 3 grupos que hacen falta que aprovechen estos 2 días, día y medio que les quedan para sustentar, para que por favor ensayen, para que revisen que la información se vea acorde, que cumpla con todos los requerimientos que desde hace más de un mes les había pedido. No sé si haya preguntas. No, profe. De mi parte no, profe. Vale, muchachos. Les agradezco. Nuevamente les dejo el link de asistencia por si alguien falta. Y nos veríamos el jueves. Que estén muy bien, muchachos. Igualmente.